Presentación ahora. Bueno, primero que todo, saludar a quienes se están uniendo, darle la bienvenida, por supuesto, a nuestros expositores el día de hoy, Jaime Coloma, Sergio Fritz, ¿cómo están? Muchas Todo muy gracias por bien. estar hoy día con nosotros y muy Gracias, agradecida Michelle. también de quienes se están conectando para atender esta interesante charla, en donde, bueno, hablaremos de todo lo que es, espérenme, que ya, ahí está. Todo lo que es el lanzamiento de Cruzando el Umbral, Visiones sobre la obra de Lovecraft, que es un tema bastante interesante, sobre todo para los que somos amantes del terror. Así que, sin más, para no retrasar más esta interesante charla, los dejo, por favor, ustedes, Sergio y Jaime, es todo suyo el foro. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias a todos quienes nos están acompañando. Gracias a Sergio Fritz Roa, que finalmente este libro, Cruzando el Umbral, Visiones sobre la obra de H.P. Lovecraft, es un trabajo que él hace recopilando varios escritos que él ha ido desarrollando. Sergio Fritz Roa es escritor, es también un investigador de distintas áreas vinculadas al mundo de lo mágico, de lo paranormal también. Sergio tiene textos tremendamente interesantes como Magia Austral, La Recta Provincia y La Cueva de la Salamanca, textos que yo he leído. Tiene otros vinculados también con la simbología de la serpiente. Y hoy día, justamente, vamos a hablar a raíz de este libro, de todos los aspectos que podemos entender sobre Lovecraft en distintas áreas. Sergio es un estudioso de H.P. Lovecraft y desde ese punto de vista queremos partir obviamente con una idea fundamental de cómo nace esta concepción de Cruzando el Umbral, Visiones sobre la obra de H.P. Lovecraft. Sergio, bienvenido. Hola Jaime, bueno, como siempre un gusto poder conversar contigo, un gusto también estar con las personas que están participando de esta pequeña entrevista o conversación. ¿Cómo nace este libro? La verdad que yo creo que tiene mucho que ver con mi interés por Lovecraft desde la adolescencia. Yo estudié en el Liceo Las Tarrias y una profesora nos hablaba mucho de Edgar Allan Poe. Y quise buscar autores en esa época, estoy hablando como de segundo medio, tercero medio, por ahí. Quise buscar autores como en esa línea, me gustó tanto Poe, y por ahí apareció como, se escuchaba de repente un tal Lovecraft. Lo simpático es que yo creo el año 1990, o sea, ya harto tiempo atrás, en el Liceo Las Tarrias, en Providencia, recordemos que Lovecraft nace en Providence, una cosa muy sincronística, muy curiosa, creo la Liga Lovecraftiana, o sea, una agrupación de chicos muy interesados en Lovecraft. Entonces, desde ahí parte todo esto y yo, bueno, empecé como de manera muy rudimentaria a escribir y mis primeros cuentos son puro Lovecraft. Yo escribía, las primeras cosas que escribí son muy Lovecraftianas. Y de ahí me gustó el tema del ensayo, los artículos, ya una cosa distinta a la ficción misma. Entonces recopilé distintos artículos publicados en medios españoles, argentinos, chilenos, y mucho en internet también, sobre Lovecraft. O sea, todos los artículos donde yo hablé de Lovecraft los fui uniendo, agregué otros, y bueno, como de esta especie de Frankenstein, de esta especie de recopilación de distintas partes, fue surgiendo este ensayo. O sea, la primera cosa viene a ser como formato ensayo, para que la gente sepa, no es una novela de ficción, no son cuentos, son distintos artículos, algunos más extensos, otros menos, que van configurando estas miradas sobre Lovecraft. Y en ese sentido, Sergio, cuando uno establece una investigación que tiene características de antología, en definitiva de ir recopilando distintas miradas, ¿cuál fue el eje que de alguna manera tuviste para hacer esta recopilación? Porque finalmente la figura de Lovecraft, y lo hemos conversado otras veces con Sergio, es una figura muy potente, no solamente por sus escritos, no solamente porque da origen al terror cósmico, sino que porque también su propia historia conlleva instancias misteriosas desde cierto punto de vista y bastante dramáticas. Hay que recordar que tiene una madre muy posesiva, muy,
muy compleja en el vínculo con él, que lo trata bastante mal en algunos aspectos. Entonces, ¿cuál fue el eje, en definitiva, para cruzar el umbral? Para hacer esta mirada. Además, me gusta mucho también cómo concibe el título de la obra, porque finalmente Lovecraft nos invita justamente a cruzar un umbral, a establecernos en otra dimensión, en una dimensión distinta con un mundo que se construye de manera bastante particular y que se sitúa desde la mirada puntual de él. Entonces, hay ahí un elemento bien interesante. ¿Cuál fue el eje, Sergio? Bueno, el eje yo creo que tiene que ver de alguna manera en una especie de sesgo que yo veía en muchos autores que tratan a Lovecraft, muchos antologadores, recopiladores, traductores, que cuando hablan de Lovecraft siempre lo hacen, a mi juicio, desde una visión monolítica. Siento que lamentablemente durante mucho tiempo lo que como entendíamos a Lovecraft era de una manera bastante plana. Eh, Siento que si bien es cierto, o sea, a ver, si bien es cierto, están algunas de esas, eh, a ver cómo decirlo, esas calificaciones que, del recluso de Providence, del racista, del miedoso, el temeroso, del asexuado, o sea, si bien es cierto, de toda esta categorías y etiquetas que se le han puesto a Lovecraft, puede haber cierta veracidad, más o menos, media difusa, yo diría la verdad, no tan contundente. Omiten aspectos que me parecen mucho más interesantes, mucho más importantes, la verdad. Siento como que se ha etiquetado de una manera muy simplista Lovecraft, la verdad. Entonces, el hilo conductor de estos artículos tiene que ver con rescatar otras visiones sobre Lovecraft, pero no como un invento mío, no como una especie de juego, sino, claro, sino fundado, o sea, buscando fuentes. Bueno, en realidad, ¿cómo surge todo esto? Surge en gran parte como con mi propia apreciación de la obra Lovecraftiana. O sea, ¿por qué me gustó Lovecraft, la verdad? A ver si yo me sitúo más o menos, esto fue hace 30 años atrás, cuando empecé a leer a Lovecraft. Yo no leía tanto, no soy de esos niños prodigios que ya a los 4 años ya se habían leído, no sé, Las Mil y una Noches. No, yo soy bien honesto, yo leía sí cosas de filosofía, leía mucho a Nietzsche, leía muchos temas de mitología, religiones comparadas. Eso leía, pero narrativa, la verdad que no me llamaba mucho la atención, no encontraba nada muy bueno. Hasta que conocí a Alan Poe y ahí como que puse atención al género de horror. Y cuando leo Lovecraft me di cuenta que en el fondo Lovecraft no solo era un cultor del horror, sino que habían ingredientes y hasta una cosmovisión bastante interesante que tenía que ver con sus tratos míticos, que tenía que ver con simbolismo, que tenía que ver con magia, brujería, pero también con ciencias, con cosas modernas. Y todo eso a mí me voló el cerebro, porque la verdad que hasta el día de hoy, o sea, ya yo sigo leyendo mucho a Lovecraft y a los continuadores de Lovecraft y otros autores, pero siento que de verdad Lovecraft, más allá que quizás no sea narrativamente tan buen escritor o quizás no sea equiparable quizás a otros escritores que tienen una prosa más delicada, más fina, pero Lovecraft en cuanto a concepto es tremendamente revolucionario. Y eso es muy curioso porque claro, su forma de ser era más conservadora, pero él quizás sin darse cuenta, creo, dejó la grande, o sea, hizo un 18 de octubre así, pero en la narrativa A de horror. propósito, a A propósito de lo que propósito, viene, dices tú. claro, exactamente, sí, sin duda. Y en ese sentido, Sergio, a ver, porque finalmente hay varios elementos que tú acabas de mencionar que yo creo que son interesantes de observar desde también los simbolismos con los cuales él va jugando. Eh, el imaginario de Lovecraft es un imaginario tremendamente orgánico. Incluso muchos cultores hablan de que es difícil de representar el mundo Lovecraftiano, a pesar de que él
lo desarrolla a cabalidad. Él describe perfectamente a sus monstruos, a sus distintos escenarios. Él hace una descripción tremendamente acabada y apela finalmente a que el lector desarrolle un imaginario propio a partir de esta construcción literaria que él hace. Pero también esta construcción literaria que él hace, de alguna forma, simbólicamente puede conjugarse con elementos que tú acabas de mencionar. Por ejemplo, los aspectos orgánicos pueden tener que ver con esta idea de lo asexuado. Lo asexuado es una propuesta quizás contrafóbica de lo sexuado, y lo sexuado es tremendamente orgánico, es tremendamente lleno de fluidos, lleno o sea, es justamente desde lo orgánico, por un lado. Por otro lado, estos seres raros también puede tener que ver con el racismo, puede tener que ver con esta idea del otro peligroso, del otro que me genera miedo, del otro que desconozco, de esa otra cultura que no entiendo, que no logro abarcar. ¿Qué elementos simbólicos tú has visto en la novela Lovecraftiana que en definitiva también se empiezan a configurar en cosas bastante interesantes? Por un lado, esto que te estoy planteando, pero por otro lado no quiero dejar pasar, y aquí vuelvo a algo que dije al principio. Sergio no solamente es un fanático de Lovecraft y un gran estudioso de Lovecraft. Sergio es un tipo tremendamente serio en la investigación de todo lo que es el mundo, y espero que se entienda bien, de la brujería como, esa idea del manejo de las energías y del vínculo con la naturaleza. De hecho, Magia Austral, uno de sus libros, hace un trabajo y una idea, una línea preciosa sobre cómo se va constituyendo la idea de magia en el sur del mundo, donde estamos configurados nosotros, sin duda alguna. Entonces, quiero aprovechar eso también, Sergio. Esta simbología que puede tener vínculo con lo asexuado, con lo racista, pero que también tiene este otro componente que tú lo mencionaste, que es lo mágico. ¿Qué pasa ahí? Mira, creo que mostraste muy bien el derrotero, mostraste muy bien el camino. Sí, sí, porque exactamente de eso se trata. O sea, yo no estoy invalidando esas otras miradas, que son quizás las más clásicas, las más típicas, sino estoy como mostrando otras más que se pueden sumar, que tienen que ver con mis propios intereses y búsquedas también. Entonces, yo digo que hay un sustrato mítico en Lovecraft que es bastante evidente, ya cuando hablamos incluso de mitos de Cthulhu, término que no nace por Lovecraft. Lovecraft hablaba de la yokchotería, en honor a Ya, Yogg-Sothoth. no tenía Claro, idea de eso. sí, Acá, cosa nueva. sí, Para que vean, se pueden aprender cosas nuevas sobre sí. Lovecraft. Claro, cositas así salen en el libro, que claro, él en las cartas a sus corresponsales, a otros escritores, él habla de su corpus doctrinal como la yokchotería. No habla jamás de mitos de Cthulhu. Eso es más que nada un invento de August Derleth, que es el que vino a difundir la obra de Lovecraft a través de la editorial Arkham House, junto a Donald Wandrey. Exactamente. Eh, entonces, pero aún así, todos hemos escuchado la gente que le gusta Lovecraft y mucho más personas. Yo creo que Lovecraft es súper pop, súper popular. Sí, y además es popero, no solamente es popular, de masivo, sino que además tú tienes un punto muy, muy claro, es muy popero. Efectivamente se vincula en el mainstream de manera pop, entendiendo pop casi como el pop warholiano, digamos, de Andy Warhol, del arte pop. Es una muy buena mirada, es masivo, es popular, es cercano desde cierto punto de vista, gusta mucho a distintas generaciones, pero además es pop, es una figura simbólica en lo pop. Uno puede andar con una polera de Lovecraft, por así decirlo, Sí, o con una chapita, que es así también. exactamente, claro. Y ya eso nos muestra que hay un término importante para vincular la obra Lovecraftiana y especialmente esta yokchotería con los mitos. Y yo intento rescatar ese aspecto más que todo. Bueno, también el meta literario, incluso el meta político, pero especialmente el Se me quedó aspecto... pegado, ahí está, te quedaste pegado un Ya, ratito, Sergio. ya, ya. Eh, quise rescatar especialmente ese aspecto.
el aspecto mítico y simbólico, aun cuando en mi ensayo van a encontrar visiones que tienen que ver con la metapolítica Lovecraftiana, ¿ya? Para mí Lovecraft no era solamente conservador, él, a mi juicio tendría como una visión que tiene más que ver con lo que se llamaba la revolución conservadora, que era un movimiento, por ejemplo, que se dio en Alemania y otros lugares, en cuanto a filosofía política. Bueno, y muestro otros aspectos, pero especialmente yo creo que lo que puede ser interesante de este rescate es el aspecto mítico y simbólico. Lovecraft creó una mitología formidable. Pocos autores han creado ese tipo de mitología. Yo, o sea, si pienso, los puedo contar con la mano. O sea, yo pienso, por ejemplo, en Tolkien, C.S. Lewis quizá, y otros en menor grado, pero así como a ese nivel, no sé, George Martin podría ser de alguna manera, pero de verdad que para mí Tolkien y Lovecraft podrían ser como realmente los grandes creadores de mitos. Bueno, esto no es algo que yo haya percibido, no fui el primero, esto ya lo habían intuido algunos estudiosos en Lovecraftianas, que son como los tipos que estudian a Lovecraft, y ellos ya se daban cuenta que la cosa iba por ahí. Pero bueno, como yo soy más de esa onda esotérica, empecé a darme cuenta que Lovecraft, por ejemplo, invierte todos los mitos, por ejemplo, el mito del héroe, ya que estudió tanto Joseph Campbell y que influyó, por ejemplo, en la Guerra de las Galaxias, Lovecraft hace lo mismo, pero al revés. O sea, es como, ¿cómo explicarlo? O sea, como están todos los pasos del héroe, pero como invertidos. La iniciación que se da, por ejemplo, en toda organización esotérica, acá es una contrainiciación. O sea, en vez de buscar un ascenso hacia el conocimiento divino, espiritual, la luz, acá con Lovecraft es hacia la sombra. Está el libro sagrado, pero el Lovecraft está como el libro antisagrado, el Necronomicon, o sea, los musulmanes tienen el Corán, los cristianos la Biblia, los seguidores de esta yokshotería, aquí es, ¿dónde está su texto? ¿Dónde está su texto? El Necronomicon. Y bueno, los otros amigos de Lovecraft empezaron a crear muchos más textos malditos, otros grimorios. Entonces, es interesante porque Lovecraft en el fondo lo que hace es construir una mitología, pero distinta y está opuesta quizá a las mitologías, por ejemplo, luminosas, como podría ser Tolkien, que bueno, igual él viene de una visión cristiana. Lovecraft se definía como ateo y materialista, pero aún así, y esto es lo maravilloso, está lleno de símbolos, está lleno de creencias, de ritos, de libros espirituales, aunque sean invertidos, pero está haciéndole siempre ruido esta cosa a Lovecraft, el ocultismo, por ejemplo. Hay algo que me parece tremendamente interesante en lo que estás planteando, Sergio, porque en definitiva las concepciones de bien y mal, Lovecraft las diluye de alguna forma. Las diluye a partir de lo que tú estás diciendo. Nosotros tendemos a establecer, desde una visión judeo-cristiana, evidentemente, establecer este vínculo con el bien y el mal de manera muy ético-valórica a partir de las creencias judeo-cristianas. Tú mencionabas a Tolkien, bueno, Lewis también de alguna forma desarrolla también desde lo católico más purista incluso, en el caso de C.S. Lewis, un imaginario muy, muy católico. Tolkien hace lo suyo, pero también Tolkien es un antecedente, desde cierto punto de vista, del hipismo, por así decirlo, ¿no? Entonces, tiene un vínculo con el tema de la naturaleza, rescata ciertos imaginarios más vinculados al mundo celta, etcétera, etcétera. Lovecraft, en lo contrario, desde cierto punto de vista, me da la sensación de que él juega con esta, y aquí esto es una volada personal, muchachos y muchachas, y Sergio, esto no estaba preparado, pero a raíz de lo que decía Sergio, pensé que de alguna manera juega también con el descenso al infierno de Dante Alighieri en la Divina Comedia. Esta idea de nuevamente, incluso en el nombre de tu obra, Cruzando el Umbral, Visiones sobre la obra de H.P. Lovecraft, de adentrarse a esta mirada del infierno donde, no me acuerdo bien cómo es la sigla, que está en la entrada de las puertas del infierno, pero es algo así como todo aquel que entre aquí esté preparado para el sufrimiento, ¿no?
como que Lovecraft construye desde ahí, construye desde eso. ¿Qué simbolismos son los que empezamos a observar entonces? Porque yo te mencionaba lo orgánico, que probablemente tiene que ver con sus dinámicas medias particulares en relación al vínculo de lo sexual, pero tú mencionabas la brujería, mencionabas la magia. Y yo creo que ahí también hay elementos interesantes a partir incluso de este texto que él se inventa y que además hay gente que juega a, perdonen, pero estoy con una alergia brutal, producto de la primavera, por eso toso, juega a rescatar y a tratar, a ver si existe finalmente este texto, ¿no? Entonces, ¿cómo se va configurando eso? ¿Cómo se va configurando eso? Y también, ¿qué elementos míticos son los que él toma desde el real mágico, desde el real de la brujería, que está más vinculado hoy día, quizás conocemos más vinculado a una religión, de hecho, que está aceptada en otros lugares, donde hay libertad de culto de verdad, no como en Chile, que es la Wicca, donde hay un vínculo con la naturaleza, nuevamente el elemento orgánico, etcétera, etcétera, etcétera. El tema de la sexualidad también es un tema interesante desde ciertas culturas vinculadas a la magia. ¿Qué elementos son los que va tomando Lovecraft, en definitiva, y va haciendo que él construya este imaginario? Bueno, hay varios, efectivamente, tú ya has mencionado algunos. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la idea del laberinto. La idea del laberinto está en muchos relatos Lovecraftianos. eh, de manera sutil, quizás no es que haya la figura de un laberinto en muchos cuentos, salvo uno o dos quizás, pero siempre esta idea como de persecución, de cierta locura que provoca un lugar sin salida o cuya salida es muy difícil, lo encontramos en muchos relatos. Eh, Eso, por ejemplo, es muy interesante, la idea del laberinto. La idea del descensus ad inferos, el descenso a los infiernos, como tú bien señalas, también está muy clara, especialmente en la montaña de la locura, por ejemplo. Hay una parte que encuentro que es demasiado alucinante en Lovecraft, creo que para mí es como de las cosas más maravillosas de su narrativa, cuando justamente en la montaña de la locura uno de los personajes, de los pocos que quedan vivos, empieza a señalar cuando ve a estos chogots, a estos seres gigantescos, malignos, empieza como a señalar como las distintas como estaciones de tren de la ciudad de Estados Unidos donde él estaba. Es como, me imagino como de repente uno dijera Los Leones, no sé, pues Pedro Valdivia, Manuel Montt, porque en su mente desesperada, claro, el tipo como que vincula a esos seres con esta estructura gigantesca, quizás como podría ser un ferrocarril o podría ser un metro, que también son como dragones debajo de la tierra. Entonces, juega con ese aspecto muy interesante. Bueno, la naturaleza siempre en Lovecraft es una naturaleza hostil, terrible. Sí, claro. Sí, el tema, por ejemplo, que también es interesante a propósito de lo que tú señalabas de esta comparación o analogía que se puede hacer con Dante Alighieri y la Divina Comedia, en el caso de Lovecraft, pero especialmente cuando del descenso, sería como Lovecraft se queda con esa parte. Eh, bueno, hay muchas cuestiones que hacer, que señalar, por ejemplo, esto del infierno que tú decías, como el infierno helado, la Antártida, ¿ya? La Antártida es el lugar menos horadado en todo el planeta, el más desconocido, es un lugar donde está el territorio del blanco. Y para Lovecraft, como para Edgar Allan Poe, para Miguel Serrano, también acá en Chile, el blanco constituye algo muy enigmático. Generalmente para la teología cristiana el blanco es como lo luminoso, lo positivo, pero para estos autores no. Y esto es bien curioso cómo se da eso, el blanco como la muerte, como sinónimo de la muerte. Estaba pensando, Sergio, que fíjate que en la cultura greco-latina el blanco es el luto. Mm. Y en las dinámicas, si uno piensa, de alguna forma, el blanco es, en teoría del color, cuando el color es pigmento, el blanco es ausencia. Cuando el color es luz, es la presencia de todos los colores. Entonces es interesante. Por otro lado, busqué la frase que describe Dante Alighieri, y es: abandonad toda esperanza, quienes aquí entráis. Eso es lo que está escrito en la puerta del infierno. Y de alguna manera,
es muy interesante esto, porque en definitiva esa idea de la desesperanza, del finalmente establecerse en este abandono de la posibilidad de construir algo, es muy Lovecraftiano y tiene mucho vínculo con lo que tú estás diciendo. Finalmente, este lugar de muerte no desde los judeocristianos, no desde la luminosidad, sino que desde la ausencia de vida, es muy desesperanzador. Y ahí hay algo que tiene que ver también con la obra Lovecraftiana. Lovecraft no es un tipo que construye un relato que uno quede con la sensación positiva, por así decirlo, uno queda angustiado. Lovecraft en ese sentido logra un elemento bien particular. ¿Qué simbolismos vas observando y vas desarrollando en tu obra y qué cosas vas, comillas, vinculando? Por ejemplo, la idea de lo blanco, la idea de lo blanco como muerte. Y yo te doy este dato que es muy interesante, que el blanco era luto. El blanco era luto. Recién en el romanticismo el luto pasa al negro y el blanco a la pureza, y tiene que ver más con una concepción judío-cristiana romántica, o sea, estamos hablando del siglo XIX, finales del siglo XVIII. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí Lovecraft tiene una mirada particular, interesante, que no sé si es espontánea, mágica también, como que le llegó esta idea, y sin embargo tiene tanta coherencia con el devenir de la historia. Bueno, ahí hay algo muy misterioso, o sea, Lovecraft es deudor de Edgar Allan Poe, sin duda, pero él va como, a ver, toma como elementos de Poe, este mismo tema del viaje a la Antártida, con la narración de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe, eh, el tema del tequililí, toma algunas ideas poeanas para La montaña de la locura, pero lo interesante de Lovecraft es que él siempre como que profundiza estas cosas, profundiza en lo luminoso, que a propósito de lo griego que tú mencionabas, lo luminoso que viene de numen, en el fondo era como este miedo que se sentía frente a lo sagrado, porque lo sagrado para los griegos no era algo así light, no era algo así livianito, oh, me topé con un dios, me topé con, con el dios No, Pan, pues, no. no, pues, no, de hecho los dioses eran hasta peligrosos. Claro, No era, no te era, no mece. era, a ver, en los judeocristianos Dios también, el Dios, digamos, en el monoteísmo es muy castigador desde muchos puntos de vista, pero en el caso de los grecolatinos eran estos dioses muy de pasiones humanas, digamos, eran muy particulares en eso. Entonces, claro, ahí también hay un elemento interesante. Tú mencionabas el tema del laberinto también, Sergio, y también el tema del laberinto es un tema muy greco-latino, de esto de estar en una dimensión finalmente donde no encuentro salida, donde no está la salida, o es difícil la salida. Sin ir más lejos, por favor, el mito del Minotauro, digamos, de este Claro. monstruo que finalmente se devora a aquellos que entran a su laberinto. Y es un monstruo humano bestia. Ahí hay algo raro también. Ahora, Sergio, hay algo que yo quizás aquí también voy a meterme en Honduras, porque tú tienes un texto que tiene que ver con el mito y con el culto a la serpiente. Y Lovecraft, dentro de su imaginario, a propósito del orgánico, conjuga muchos elementos que tienen que ver con la idea de la serpiente también como figura potente. No es que él hable de serpientes propiamente tal, pero dentro de su imaginario está esta idea de lo viscoso, lo rastrero, lo anfibio, eh, y nuevamente lo orgánico. La serpiente es una figura que extrañamente el catolicismo ha denostado como una figura, la ha demonizado. Sin embargo, en muchas otras culturas, incluyendo culturas australes, magia austral, como yo he aprendido gracias a Sergio, la serpiente es un ser mágico que tiene un vínculo con la sabiduría. Es interesante eso porque el catolicismo denosta la sabiduría. Es esa serpiente católica que tienta a Eva, es una serpiente que en el fondo tienta a Eva con la sabiduría.
nosotros hemos sexualizado esa historia, pero en el fondo lo que Eva muerde al morder la manzana es el conocimiento. ¿Qué pasa con la serpiente y Lovecraft? Porque ahí hay algo también raro, que tiene que ver, quizás él lo describe desde otro punto de vista, lo rastrero. Están de alguna manera estos como seres pulposos, pero también serpentiales, no sé cómo describirlo. Y, ¿Cómo lo bueno, ves tú eso? él habla también de estos seres serpentinos. Por ejemplo, hay un relato del Montículo que está en coautoría con otro autor, Celia Bishop, me parece, eh, que transcurre en una zona como, no sé, como el lejano oeste de México, Estados Unidos, y donde se habla de estos cultos que tienen los aborígenes de ahí en relación a la gran serpiente, a Yig. Entonces, hay por ahí alguna cosa ya más evidente de Lovecraft con su relación con la serpiente. Recordemos que la serpiente también es como familiar del dragón. Claro. Y recordemos que el cristianismo muchas veces representa a Lucifer como el dragón, y sale a veces el arcángel Miguel como enterrándole ahí su lanza. Entonces, en el caso de Lovecraft, que es una visión muy interesante porque él toma elementos de las religiones, pero más allá de las religiones, como del mito, que antes de la religión, él toma estos elementos míticos, siendo ateo, siendo lejano aparentemente a todo esto. Y hay hartos elementos, la verdad, como tú bien señalas, estas criaturas que son aberrantes para él porque son mezclas. En el fondo, claro, está como el tema racial ahí El encubierto. mestizaje, claro, el mestizaje de alguna manera, claro. Claro, por ejemplo, en Innsmouth, cuando eh, la sombra sobre Innsmouth, ahí Lovecraft nos habla de estos seres que son mitad humanos y mitad peces. Y acá viene algo muy curioso, así un dato para Tienes nosotros razón, como, tienes toda la razón. como chileno. Yo creo que esto está por ahí, pero bueno, en la recta provincia yo lo menciono y lo tomo de un autor, pero es un datito así muy, muy pequeño, pero es importantísimo. ¿Cómo nace el chilote? Bueno, recordemos que Lovecraft sitúa más o menos frente a Chiloé, pero mucho más lejos, así, en las costas pacíficas, pero frente a Chiloé más o menos, a Rillier, que es donde estaría Cthulhu. Bueno, Chiloé que tiene una gran tradición brujeril, y mitos maravillosos, y ahí está también Caicay, entre las serpientes nuevamente. Eh, ¿Cómo nacen los chilotes? Pues los chilotes son una fusión entre las toninas, que son los delfines Tienes australes, toda la razón. Sí, tienes con, toda la con razón. la, claro, con la mujer huilliche. O Sí, sea, sí, qué imagínate, hay bonito. una Ese mito es hibridación, precioso, sí. lo mismo que Eastwood, lo mismo que decía Lovecraft. Entonces es muy, muy extraño. O sea, yo creo que si llevamos estos mitos y los vinculamos, si vinculamos esta mitología chilena austral maravillosa con los mitos Lovecraftianos, podemos encontrar harta analogía interesante. Sergio, quiero invitar a la gente que nos está acompañando, la verdad es que queremos agradecer, hay varias personas ya que nos han acompañado, a que hagan preguntas si es que quieren, las pueden escribir en el chat, ahí vamos a estar tratando de ver, pero no quiero dejar pasar algo que conversamos en una especie de pequeña previa que hicimos con Sergio, que tiene que ver con justamente cómo Lovecraft también influye a distintos aspectos de la cultura, incluso de la cultura chilena. Eh, esta relación que tú haces con el mito chilote, que efectivamente tú la describes de hecho en la recta provincia, yo tengo la sensación de que lo leí en tu libro, pero también Lovecraft juega, ya que hay un elemento bien interesante que me lo contó Sergio en realidad, Lovecraft es tomado por distintos grupos de música. ¿Y por qué lo destaco? Porque de alguna manera, cuando un autor, un creador, establece un imaginario, también establece una instancia comunicacional muy diversa. Y en ese sentido, no quiero dejar pasar esto, que en realidad me lo contó Sergio, pero también quiero que profundicemos un poco en eso. ¿Cómo va tomándose la figura de Lovecraft desde otros creadores y van desarrollando quizás unas propuestas distintas? No tengo idea si son grupos de música más panqueta o por el contrario más dark o medio emo
o góticos, o rockeros pesados, o de repente poperos también, a propósito de todo lo que hemos estado hablando. ¿Cómo se va configurando esto? ¿Cómo otras tendencias, otras disciplinas artísticas van tomando la figura de Lovecraft y van desarrollando su arte en función de esta figura tan potente y tan emblemática? Bueno, bueno, a nivel mundial hay una banda de rock progresivo y psicodélica que se llama H.P. Lovecraft, H.P. Lovecraft. Existió una banda Lovecraftiana, me parece que esto fue en los años 70, pura psicodelia y bien interesante. Sí, Bueno, Lovecraft tiene harto de psicodélico también, desde cierto punto de vista. claro, por eso uno de los antologadores y traductores españoles, Rafael Llopis, decía HPL, por HP Lovecraft, ¿cierto? HPL o LCD, porque en el fondo la literatura Lovecraftiana es pareciera como puro efecto, así como alucinógeno, especialmente lo que tiene que ver con el ciclo de Randolph Carter, que son como todas estas cosas llamadas oníricas, ya no el horror como convencional Lovecraftiano, sino onírico. Bueno, y así empezaron a aparecer bandas como influidas por Lovecraft. Bueno, Iron Maiden, por ejemplo, en uno de sus álbumes aparece Eddie la Bestia y al lado una tumba y hay una frase de Lovecraft. Metallica con The Call of Cthulhu, The Call of Cthulhu. Y así empezó hasta que llega a Chile, un poco la influencia Lovecraftiana. No tengo certeza cuál será la primera banda que menciona Lovecraft, pero creo que, al menos yo la primera que conocí, Dorso, ya la banda Dorso de Pera, el Pera Cuadra, Rodrigo Cuadra, ¿cierto? Sí. Él, claro, bajo una luna cámbrica, que es un álbum maravilloso, puro Lovecraft, empieza a meter ideas de Lovecraftianas, los antiguos, y hace una cosa muy interesante. Bueno, de ahí Atomic Aggressor, una banda de death metal, y muchas más, pero generalmente en el death metal, la música como más pesada. Ahí como que Lovecraft como que se asentó muy bien, hay millones de bandas que toman a Lovecraft, el Necronomicon, lo antiguo, toda esta yochotería de la cual hablábamos. Entonces como que se ha ido más que nada para ese lado, pero igual de repente aparecen algunas bandas mega góticas que toman algo de Lovecraft. eh, pero acá en Chile al menos mucho el metal más pesado. Ahora, en ese aspecto, y tomando un poco también esta idea, de alguna manera la figura de Lovecraft se establece también en una mirada más oscura. Nuevamente aparece esto dantesco de la Divina Comedia, de abandonar toda esperanza a quienes entren aquí, de las puertas del infierno. Algo desesperanzador está en la figura de Lovecraft, en su historia y en su literatura. Y de hecho, bueno, muchos autores de novelas de terror, a diferencia del cine, los cierres no son esperanzadores, son desesperanzadores. ¿Qué pasa ahí con Lovecraft? También vinculado a esta idea de una música mucho más dura, mucho más aguerrida y mucho más provocadora. Porque Lovecraft no creo que haya querido provocar, sin embargo provoca. Sí. ¿Cómo vas viendo eso tú? Bueno, Lovecraft muchas veces lo que más señala, claro, más que generar como esas sensaciones, lo que a él le interesa es crear el ambiente. Y esto es sumamente relevante en la literatura. O sea, generalmente, bueno, y él, otra cosa, otro hito Lovecraftiano es mandar a la cresta el antropocentrismo. O sea, en Lovecraft el ser humano no vale nada, o sea, no importa. No importa, lo que importa en el fondo es como el ambiente que se vaya urdiendo, dice él, que se vaya construyendo. Entonces, hay una visión, claro, que podríamos decir pesimista, pero no sé si el término es pesimista. Me gustó mucho lo que tú dices, como sin esperanza. Sin esperanza tampoco quizás es sinónimo de desesperanzador, en el sentido como lo entendemos No, normalmente. de pronto es ¿No? vivir nomás. Es Claro, de claro, pronto es no tener mayores expectativas más que vivir. Puede claro, también ser tomado eso. No, claro, no te podría. pases rollo, digamos, vive. Entra a vivir, digamos. Claro, es una posibilidad. Bueno, hay un autor que ha indagado mucho en los aspectos filosóficos de Lovecraft, porque la visión Lovecraftiana está en todos sus cuentos, pero hay algunas frases por ahí donde queda manifiesta, especialmente en la llamada Cthulhu al final, donde dice que el ser humano está en una burbuja que lo protege, pero si saliera esa burbuja, vería un cosmos que en realidad no es como, es caos y es aterrador.
son frases muy cortitas y muy pocas donde queda en evidencia como la filosofía Lovecraftiana. No son muchas. Pero Thomas Ligotti, que es para mí el continuador más legítimo de Lovecraft, un autor maravilloso norteamericano, él ha indagado en esa visión nihilista, ¿ya? Y ha tomado Lovecraft como uno de los pilares del nihilismo moderno. Y es interesante. Bueno, ahora yo creo que Lovecraft en realidad es más gnóstico. Ya, esto es una cuestión que la gente va a decir, ¿qué es eso? Bueno, los gnósticos eran creencias antiguas que fusionaban judaísmo con cristianismo, los primeros siglos de la iglesia, años 200, 300, 400, especialmente, y que tenían una visión como bien negativa de la vida. O sea, decían que el sexo era malo, el cuerpo era una cárcel para el alma, y que la única forma de salvarse de todo esto era la gnosis, el conocimiento. El conocimiento era representado por la serpiente. Volvemos a la Claro. serpiente. Entonces, para mí, Lovecraft tiene una visión gnóstica moderna. Es muy extraño cómo llegó a eso, pero él tiene una visión muy parecida a los gnósticos, en el fondo, que todo esto es baladí. ¿Ya? El cuerpo, el sexo, las mujeres, todo eso no tiene relevancia para Lovecraft. Lo que sí tiene relevancia es el conocimiento. Y Lovecraft continuamente está insistiendo en eso, del aprendizaje, el conocimiento. Entonces, se podría hacer ahí un link bien curioso con los antiguos gnósticos. Es súper interesante eso que estás planteando, y es súper interesante porque, de alguna manera, Lovecraft, que yo creo que como todo autor que efectivamente brilla a través de la historia, logra establecer una mirada muy actual, Sergio. Porque fíjate que escuchaba esto que tú decías vinculado con esta naturaleza o este cosmos, comillas, peligroso, y este ser humano finalmente atrapado en su humanidad, que también es interesante eso, donde el conocimiento lo liberaría. Pero también ahí hay una cosa media tramposa, porque finalmente el ser humano es el único animal que cree que no pertenece a la naturaleza a la cual pertenece. Uh-huh. Claro, todo ser vivo pertenece a la naturaleza, pero el ser humano ve la naturaleza como un elemento a explotar, como un elemento ajeno a sí mismo. Y resulta que no, pues, nosotros somos naturaleza, como el resto de los seres vivos, como el resto de los seres que configuran el planeta. Somos parte, no estamos ajenos. Y es raro porque ahí Lovecraft, o por lo menos esta visión que tú nos estás presentando hoy día, conjuga, probablemente de manera intuitiva, porque estas son concepciones más bien contemporáneas, estas ideas. ¿Qué otro elemento tú podrías decir, ya para ir cerrando porque se nos está acabando el tiempo, qué otro elemento tú podrías decir que Lovecraft hoy día sostiene un ideario propio de lo que está pasando? Hoy día donde por lo menos en Chile se han relevado, cosa que celebro, las primeras naciones, por ende también su religión, su cosmovisión. Estoy siendo patúo, no se han relevado, se están relevando, se están mostrando, se están viendo por primera vez en figuras concretas, como el caso de la presidenta de la Convención Constituyente, Elisa Loncón, en otras figuras que uno va conociendo, en textos como lo que tú has escrito, etcétera, etcétera. Empiezan a aparecer, incluso empiezan a aparecer, a raíz de lo que tú decías al principio de esta conversación, en la revuelta. La famosa bandera mapuche, por sobre la bandera, esa foto preciosa que tomó una actriz, que es muy simbólica. ¿Qué otro elemento uno podría intuir que Lovecraft hoy día tiene la vigencia que tiene? Porque finalmente también es sorprendente, es transversal en el tiempo, sigue fascinando. Bueno, quizás la misma idea de cruzar el umbral, como se llama este libro. ¿En qué sentido? Que estamos como aburridos posiblemente de los relatos dominantes. Estamos aburridos de lo que ya hemos visto muchas veces, que ya lo conocemos, ya sabemos hacia dónde va. Hay un hostigamiento, un ahogo.
y es muy inconsciente. La verdad que yo creo que muchas de estas cosas que han surgido en los últimos tiempos, no, porque claro, nos falta quienes que ven como que una causa de todo esto. A veces las causas son, hay causas siempre obviamente, pero son como, tienen que ver con lo inconsciente, no son muy racionales. Y yo creo que Lovecraft en ese sentido es interesante porque él sacó al hombre de su pedestal en la literatura. Porque si ustedes se fijan, siempre la literatura está hablando del ser humano y sus dramas, sus problemáticas. Para Lovecraft eso no es lo relevante es como este ambiente de horror y el acontecimiento, pero el ser humano, o sea, lo que le pasó a Juanito, Pedrito, da como lo mismo. Entonces, esta idea de ir más allá de lo que se hacía, por ejemplo, en literatura, en el caso de Lovecraft, y nosotros hoy día, desde otro punto de vista, en la convivencia social, las miradas que tenemos, lo mismo que tú señalas, es interesante. Lovecraft, en el fondo, invita a cruzar este umbral, a ir más allá de lo que te están diciendo, lo que dice la prensa, lo cotidiana, lo que dicen los medios oficiales, lo que dice el poder político, o sea, hay algo más. Que claro, en Lovecraft de repente toma una forma así bien monstruosa, pero claro, él escribía horror también, o sea que no esperemos que no hable de amor, pues está hablando de horror, así como, pero eso es importante, o sea, como rescatar de Lovecraft, ¿cierto? Esta otra mirada, así como de un tipo muy revolucionario, que puede parecer muy contradictorio, pero quizás ni él se daba cuenta, pero en el fondo, imagínense, alguien lo mencionó como el Copérnico literario, o sea, hizo el mismo papel que Copérnico en la astronomía, sacando a la Tierra del centro del universo. Lovecraft lo hace con el hombre, lo saca, lo barre de la narración como lo central, y lo importante es el acontecimiento y el ambiente. Estaba pensando, lo que pasa es que estaba aquí marcando el texto, pero estaba pensando que es muy interesante eso, porque ese cambio de visión, sacando al hombre y finalmente relevando esta otra naturaleza, es sin duda alguna un elemento muy, muy llamativo. Sergio, querido, quiero darte las gracias por esta conversación. Ya lo saben, pronto Cruzando el Umbral, visiones sobre la obra de H.P. Lovecraft de Sergio Fritz Roa. Va a estar pronto ahí a la venta, por si acaso, el prólogo de Óscar Mariscal. Y la verdad es que es una obra tremendamente interesante que tiene esta visión muy particular del mundo Lovecraftiano y que además nos permite establecer varios elementos. Si ustedes se fijan, escuchando a Sergio, a mí de verdad me vinieron muchas ideas a la cabeza. Incluso tengo la sensación de que lo último que dijiste hasta tenía que ver con esta visión feminista que hoy día está relevándose en el mundo y que, esto es una opinión muy personal, yo celebro. Creo que también ese cambio de estructura, de salir de la hegemonía heteropatriarcal en la que hemos vivido todo este tiempo, me parece que es tremendamente interesante. Ya lo saben entonces, Cruzando el Umbral, visiones sobre la obra de H.P. Lovecraft, de Sergio Fritz Roa, con prólogo de Óscar Mariscal. Sergio, muchas, muchas, muchas gracias por esta conversación. Siempre es un placer, además, verte y conversar contigo. Tenemos un café pendiente, además, y eso sí te lo voy a cobrar, pero en privado. Bueno, las gracias a ti, Jaime, y a todos los que estuvieron presentes en este informativo sobre este libro. Bueno, si están interesados en conseguirlo, me pueden contactar por Instagram o por Facebook como Sergio Fritz, así que yo estaré feliz de responderle. A ver, alguien escribe ahí, no alcancé a verlo, muy rápido. De Caro Gómez dice muchas gracias, Caro Gómez. Gracias a ti, Caro, por acompañarnos en este conversatorio. Gracias a todos quienes han participado. Recordarles que a las 10 de la noche, en 2 minutos más en realidad, viene la inauguración, el evento inaugural de este Santiago Horror. Hemos estado haciendo algunos conversatorios, ya hemos estado haciendo algunas actividades, pero el Santiago Horror da el puntapié inicial con este conversatorio, con el que venía antes, el que nos antecedía a nosotros, y obviamente los dejamos a todos invitados para este evento que parte en forma concreta ahora, y que la verdad, les tengo que decir, Sergio, también te lo digo a ti, está buenísimo, buenísimo, de verdad está con trabajos maravillosos, vamos a tener estrenos y vamos a tener cosas muy, muy entretenidas. Sergio, nuevamente, muchas, muchas gracias. Gracias, gracias a todos. Y gracias a todos por habernos acompañado.
Podemos salir, Sergio. Ya, ya. Ya, chao. Chao.